Ya sin más vamos a empezar con la siguiente mesa. Ya están viniendo aquí los presentadores, que además los veo ya preparados, con lo cual no vamos a tener mayor demora. Bueno, ¿qué tal? Bueno, Ángel Bordas es el comoderador de esta sesión representando la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, que como vosotros sabéis, pues llevamos ya colaborando, yo creo que es el tercer año, ¿no?, que hacemos este simposio conjunto. Además, también deciros que en marzo en Valencia la Sociedad de Pediatría hace un curso sobre motilidad en pediatría en el cual vamos a colaborar. Ana va a estar allí y también Claudia Barber, con lo cual seguimos adelante. Seguimos adelante y nada, estamos encantados de estar un año más aquí con vosotros y de que nos hayáis invitado y sigáis confiando en nosotros para estas sesiones. Y pues nada, recordar, como has hecho tú ya, que tenemos en Valencia el 12 de marzo una jornada conjunta. Será la segunda que hacemos conjunta organizada por Gastroenterología Pediátrica y esperamos que tenga tanto éxito como está teniendo esta. Seguro que sí, seguro. Muy bien, pues nada, vamos a empezar ya y vamos a tener una presentación en tándem, ¿verdad que sí? Lo cual yo pienso que es muy de agradecer porque va a ser muy dinámico. Y bueno, yo voy a presentar a la mía, que es Ana Zatarain Vallés, que es experta en llevar ese tipo de pacientes con acalasia y transición, ¿verdad?, de pediatría, digamos, a adulto. Yo presento a Carlos Ruiz. Carlos Ruiz, que es el coordinador de la Unidad de Patología Funcional y Trastornos de Motilidad del Servicio de Pediatría del Hospital San Juan de Dios. Muy bien, pues adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Tanto en nombre del doctor Carlos Ruiz como yo quisiéramos agradecer a la Junta Directiva el permitirnos hoy estar aquí. Y como ha comentado el doctor Serra, vamos a realizar una ponencia conjunta para que sea más dinámico conocer las similitudes y diferencias entre los pacientes adultos y pediátricos. Empiezo yo hablando. Como todos conocéis, la acalasia es una enfermedad rara donde no existe una prevalencia en función del sexo o de la etnia, y aunque la etiología sea multifactorial y en cierto modo un poco desconocida, sí que conocemos que la fisiopatogenia se debe a esa pérdida de las células ganglionares del plexo mientérico, del esófago, del cuerpo esofágico distal y el esfínter esofágico inferior. Estas células tienen un carácter inhibitorio, se encargan de la relajación del esfínter esofágico inferior y además de asegurar una adecuada coordinación de las musculaturas circular y longitudinal del esófago. Por tanto, cuando se produce este desbalance entre neuronas excitatorias e inhibitorias, es lo que conlleva esa ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior y la pérdida de motilidad tan conocida en la acalasia. Para diagnosticar a pacientes adultos nos tenemos que basar en un principio en la historia clínica. El paciente nos va a contar una disfagia inicialmente a sólidos, pero progresivamente mixta, asociado a regurgitaciones alimentarias. Aquí muchos pacientes contarán también pirosis y regurgitaciones ácidas. No nos están engañando, y es que en esta pH-metría esofagogástrica que veis con el sensor en esófago distal, veis cómo cuando el paciente después de cenar se tumba, aparece un episodio de reflujo prolongado en valores próximos a 4, sugerente de retención y fermentación de alimentos en el esófago, que le da esos síntomas de pirosis que no debemos confundir nunca con reflujo gastroesofágico. También nos va a referir un dolor retroesternal, cuya fisiopatología no está claramente establecida y cuya etiología puede ser multifactorial por activación de quimio-mecanorreceptores esofágicos y esofagitis debido al éxtasis, que a veces tan difícil nos es de tratar y de controlar. Por último, siempre suelen referir, o habitualmente, una pérdida de peso. Y aquí quiero que prestéis atención cuando ya en vuestras unidades de motilidad veáis a ese paciente con esa imagen tan típica de acalasia, cuando hablan de una pérdida de peso franca en un periodo de tiempo corto y tienen más de 50 años, siempre hay que sospechar una pseudoacalasia maligna. En nuestra unidad hemos diagnosticado cánceres de mama, de pulmón y de páncreas en pacientes con estas características, y tampoco nos debemos olvidar de las pseudoacalasias de etiologías benignas. Estos síntomas se van a evaluar en función de la escala de Edgar, que va a medir la frecuencia con los que aparecen y así dar pues, una idea de la gravedad. Siempre que un Edgar sea mayor de 3, pues tendremos que realizar un tratamiento. Sin embargo, Carlos, creo que en niños a veces llegar al diagnóstico no es tan sencillo, ¿no?
Bueno, en niños tenemos otro espectro que, dependiendo de la edad, va a ser una diferencia muy importante en el fenotípico adulto. Nosotros, a nivel de pediatría, sigue siendo una enfermedad rara. Es cierto que menos frecuente que lo que se presenta en adulto, suele ser ligeramente más frecuente en el sexo masculino en relación al sexo femenino. La edad más frecuente suele ser entre los 9 y 15 años, una edad media de 11 años aproximadamente. Es cierto que aquí implica mucho el tiempo en que realizamos el diagnóstico, pero no debemos olvidar que también lo podemos encontrar en un tercio de los pacientes por debajo de esta edad. Una particularidad en relación a su etiología, que podemos encontrar espectro familiar o espectro sindrómico. Son raros, es cierto, pero ya tenemos la experiencia en estos casos. Uno de ellos es la acalasia familiar asociada a la mutación de gen del GUSI, que es el que se asocia al síndrome de Moyamoya. Nosotros actualmente tenemos unos hermanos con acalasia de Butnio en los primeros años de vida. Es cierto que no han desarrollado la parte neurológica, pero está asociada la mutación al mismo. Por otro lado, tenemos también la presencia del que la mayoría de todos conocemos, el síndrome de Argord o AAA. El paciente que va, aparte de la acalasia, con insuficiencia adrenal y con alacrimia. De estos pacientes también tenemos una experiencia más o menos bastante significativa dentro de lo poco frecuente que se suelen presentar. En cuanto a la sintomatología, aquí nosotros es muy importante catalogarlo en dos grupos principales. Más o menos lo más habitual es catalogarlo en base a un corte de 7 a 8 años. El espectro clínico de un paciente menor de 7 años no tiene nada que ver al espectro típico que nosotros conocemos en el paciente adolescente y, dicho sea de paso, en el paciente adulto. El paciente con acalasia pequeño, menor de 7 años, menor de 5 años, las clínicas principales van a ser vómitos, regurgitaciones. Es por lo que nos van a llegar a la consulta y según el tiempo de evolución vamos a encontrar pacientes con retraso de su estado ponderal, que al final todo esto llegamos a catalogarlo muchas veces por otras patologías que pueden simular una acalasia, y una de ellas es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Menos frecuente en este grupo de pacientes vamos a encontrar los síntomas típicos como la disfagia, mucho menos un dolor torácico. Un paciente pequeño no te va a referir un dolor torácico. Por lo tanto, este es uno de los retos que siempre tenemos a la hora de llegar a la conclusión del diagnóstico de acalasia en este grupo menor de edad. En el paciente mayor de 7 años, el que se va acercando a la etapa de adolescente, es cuando ya poco a poco el espectro se va pareciendo a la parte adulta. Sigue predominando las regurgitaciones, los vómitos, pero ya encontramos con más frecuencia clínica de disfagia, especialmente en el adolescente de 14, de 15 años. Sin embargo, a esta edad también podemos encontrar sintomatologías típicas como son los síntomas respiratorios. También nos hemos encontrado pacientes con clínica predominantemente respiratoria y algunas clínicas digestivas incipientes. ¿Qué nos lleva a esto? A confundir, a retraso del diagnóstico. Hasta un 60% de nuestros pacientes con acalasia previamente se han diagnosticado y se han tratado como una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Un grupo menor de pacientes también podemos encontrar con trastornos de la conducta alimentaria que han sido manejados previamente hasta llegar a la conclusión de una acalasia. Aquí presentamos una revisión de reportes de casos en el cual una serie de pacientes han sido diagnosticados previamente por trastorno de la conducta alimentaria, donde la clínica predominante fueron los vómitos, las regurgitaciones. Es cierto que tenían clínica de disfagia, pero no era su clínica predominante. Llegaron a tener hasta una media de 9 meses de manejo, tratamiento psiquiátrico y después la confirmación del diagnóstico. En relación a la clínica atípica, predominantemente respiratoria, también hemos tenido la experiencia de casos en el cual han sido manejados a largo tiempo por neumólogos, por cuadros respiratorios recurrentes, neumonías, asma bronquial y nada o poca sintomatología digestiva. El de la izquierda es un reporte de la literatura de un niño de 6 meses diagnosticado de neumonía, que a la postre fue una acalasia a raíz de los estudios de imagen. El de la derecha, una experiencia de nuestra serie, un adolescente de 15 años que también durante mucho tiempo estaba siendo manejado con una tos crónica, asma bronquial. Se le realizó una tomografía, se le vio la dilatación, como vemos, masiva del esófago. Al rehistoriar y haciendo ya, insistiendo en una anamnesis exhaustiva, solo reportaba algunas regurgitaciones aisladas. En relación a la escala de Edgar, también un poco lo mismo. Aquí tenemos, como decimos, sus sentimientos encontrados. La utilizamos,
realmente para valorar la gravedad, no con la frecuencia que lo hacen en adultos, la utilizamos para el seguimiento, pero realmente no está validada en pediatría. No hay un estudio con evidencia científica que haya demostrado que es válida a nivel pediátrico. Y el motivo principal son dos puntos principales. La pérdida de peso. Difícilmente nosotros a nivel de pediatría, que manejamos niños en constante crecimiento y desarrollo, vamos a encontrar o valorar pacientes con una pérdida inicial de 5 kilos, mucho menos, 5 a 10, más de 15 kilos. Nosotros nos basamos en curva ponderal. Difícilmente vamos a poder dominar este ítem a nivel pediátrico. Y por otro lado, como decía previamente, el dolor torácico. Dependiendo de la edad, difícilmente también el paciente te refiere directamente a un dolor torácico. Por lo tanto, a la hora de evaluar, tienes muchos inconvenientes. Sin embargo, la utilizamos principalmente para el seguimiento. En cuanto al diagnóstico, nosotros a nivel pediátrico, por nuestra guía, un algoritmo diagnóstico, paciente tanto con sintomatologías típicas o atípicas, igual hacemos estudios complementarios. Nuestro primer estudio inicial es el esofagograma y terminamos completando con la endoscopia. A raíz de si los hallazgos tanto de la clínica como de estos estudios complementarios iniciales siguen siendo subjetivos de clases, cuando al día de hoy estamos intentando que sean referidos a centros con experiencia en el cual puedan tener las herramientas necesarias o la opción de ofrecerle a un paciente completar los estudios, que en este caso sería la manometría. Hasta hace algunos años, a nivel pediátrico, se hacían muchos diagnósticos solo con el esofagograma y la endoscopia. Al día de hoy estamos intentando, y creo que en esa parte estamos mucho más concientizados y siguiendo la estela de adultos, de que un paciente con sospecha de acalasia o para hacer el diagnóstico deberíamos de tener una manometría, y en este caso una manometría de alta resolución. Y en aquellos pacientes con sospecha o antecedentes clínicos de una probable síndrome familiar, pues hacemos el estudio genético. En cuanto al esofagograma, que es nuestro estudio inicial, también hacemos una valoración dentro de los hallazgos que todos conocemos. El prototipo, el hallazgo más típico, la dilatación masiva de ese esófago, la típica imagen del pico de loro o de pájaro y el retraso del vaciamiento. Sin embargo, nos encontramos algunos inconvenientes cuando evaluamos. Dependiendo de la edad, más o menos podemos valorar la utilidad de ese estudio por la poca colaboración del paciente, por la ingesta suficiente del contraste que nos permite valorar, y muchas veces también no encontramos estas imágenes típicas. Muchas veces esa dilatación no es tan como nosotros la vemos descrita. Muchas veces es mucho menor de lo que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar. Estos son ejemplos de casos de nuestras series. Dos típicos casos en niños menores de 5 años, uno de 18 meses en el cual no se ve una dilatación masiva. Sin embargo, al final, al completar los estudios, fue una acalasia tipo 2. Un niño de 15 meses menor que el anterior, ya podemos encontrar esa dilatación masiva de ese esófago y la típica imagen del pico de pájaro. Como vemos, es muy heterogénea la presentación y al final tenemos que un poco auxiliarnos de todos los estudios complementarios. A la derecha tenemos un adolescente en el cual inicialmente le hicimos un esofagograma, fue reportado como normal. Hicimos posteriormente un test minutado para valorar la retención y es la imagen que tenemos al final de la derecha, una retención de contraste a los 5 minutos que nos permitió aumentar la sospecha y completar los estudios. En relación a esto, al esofagograma minutado en pediatría, también nos pasa igual como el EDCAT. Lo utilizamos, cada vez lo estamos utilizando más, pero realmente no está validado en pediatría. Hay un único estudio que salió hace unos 3-4 años en el cual hizo una evaluación en población pediátrica. Se intentó ofrecer la misma cantidad de contraste, hasta 200 mililitros, en el tiempo más o menos recomendado. ¿Qué se encontró? Una falta de herencia, cumplimiento de este contraste. Aproximadamente de casi un 60% de los pacientes no pudieron ingerir la cantidad de contraste necesaria en el tiempo estipulado para luego realizar los estudios radiológicos. En este estudio, a diferencia de adultos, se vio que en aquellos pacientes que tuvieron una adherencia, un cumplimiento adecuado, podría presentar una sensibilidad hasta el 100%
100% con un nivel de retención de 1,5 centímetros aproximadamente. La imagen de la derecha son estudios realizados por nosotros de acalasias bastante típicas, en el cual vemos al minuto una retención de hasta 11 centímetros, a los 5 minutos de 8 centímetros. Nosotros, en nuestra experiencia, la utilidad, y lo seguimos utilizando, es en el paciente adolescente principalmente, una media más de 10 o 11 años, y la verdad que la experiencia es bastante buena. En cuanto a la gastroscopia, es como el estudio que tenemos más estandarizado y es en el que nos creemos que siempre decimos estamos similar o ahí cerca de ustedes los de adultos. Yo creo que los hallazgos son estandarizados. La dilatación, es cierto que nosotros no estamos acostumbrados a ver dilataciones masivas, pero en general suelen ser dilataciones moderadas. La retención alimentaria, el contenido de saliva también es muy importante y muy frecuente. Y obviamente la dificultad o la resistencia al paso del endoscopio como los hallazgos más característicos. Y para terminar, en cuanto al abordaje diagnóstico, el estudio de manometría de alta resolución. También ha sido un motivo de controversia, de discusión a lo largo de los años con las diferentes clasificaciones de Chicago, si realmente se podían adaptar a nivel de pediatría. Es también hasta ahora, en los últimos años, ya con Chicago 4, es cuando en los diferentes foros de expertos en motilidad pediátrica se ha considerado de que ha sido la clasificación que más o menos se ha adaptado a la parte pediátrica, o al menos la que está generando más satisfacción en cuanto a la confirmación del diagnóstico y posteriormente al seguimiento según el tratamiento ofrecido. Sin embargo, siempre hay algunas métricas que no terminan de ver si realmente son adaptadas a pediatría. Siempre está la controversia si igual Chicago 4 es realmente valorable para la edad pediátrica. Siempre está la influencia, la edad del paciente, la longitud del esófago, el tipo de catéter y, por ende, también la colaboración del paciente que te permita realizar un estudio completo y adecuado para su interpretación. Nos regimos en relación a Chicago 4, la diferenciación, la clasificación de los tipos, el tipo 1 por la ausencia total o la peristalsis, tipo 2 más del 20% de la panpresurización y el tipo 3, como ustedes nos va guiando, más del 20% de las contracciones prematuras. Donde sí se ha logrado cada vez una mayor satisfacción es en el IRP, que se considera útil también seguir utilizando esa medida menos de 15 milímetros como valor normal. Este es un estudio muy interesante que salió recientemente en el cual se valoró un grupo de pacientes que tenían disfagia y un grupo de pacientes totalmente asintomáticos en el cual se les hizo estudio de manometría y fueron completamente normales en ambos grupos. Se compararon las diferentes métricas y se observó que donde no había ninguna diferencia entre grupos era principalmente cuando se evaluaba la unión esófago-gástrica. Por lo tanto, se considera que probablemente para el diagnóstico de la acalasia seguía siendo muy útil estas métricas recomendadas por Chicago 4 y que suelen utilizar en adultos. Y hablando de adultos, Ana, ¿qué nos puede seguir como representante de adultos? ¿Qué nos pueden seguir enseñando a nosotros los pediatras en cuanto al abordaje diagnóstico de esta patología? Bueno, pues como todos conocemos, las pruebas complementarias para el diagnóstico de acalasia en adultos se basan en una endoscopia con hallazgos pues superponibles a los que has comentado en pediatría. En cuanto a la manometría esofágica de alta resolución, en nuestro gold estándar, según la clasificación de Chicago 4, todos conocemos los 3 subtipos de acalasia. Sin embargo, cuando, según Chicago, nos dicen que con la manometría no llegamos a ese diagnóstico, nos recomiendan realizar el esofagograma minutado o administrando la tableta de bario. Son esófagos como los que has descrito, dilatados, en pico del oro, y además se ha visto que si medimos la altura de la columna de bario al minuto y a los 5 minutos, siempre que superen respectivamente los 5 y los 2 centímetros, hay una alta sensibilidad para el diagnóstico de acalasia no tratada. Aquí veis cómo se ve también esa tableta de bario. Pero es que además en Chicago 4 afirman que ese diagnóstico se puede apoyar también en realizar técnicas como el endoflip. El endoflip, como ya es conocido, es la planimetría por impedancio que nos va a servir para conocer la distensibilidad de la unión esófago-gástrica, así para valorar la actividad peristáltica secundaria del cuerpo esofágico provocada por ese inflado, progresivo y controlado del balón que tiene el catéter del endoflip. Según el consenso de Dallas, que ha sido recientemente publicado, del que nos habló el doctor Paul ayer,
nos recomiendan utilizar el catéter largo, el del que tiene el balón de 16 centímetros, tras una gastroscopia minuciosa. Una vez colocado el balón, habitualmente con un inflado del balón a 30 mililitros, se va inflando progresivamente de 10 en 10. En este consenso recomiendan estar 30 segundos con cada inflado. Yo recomiendo 1 minuto, sobre todo si hay muchas contracciones espásticas, porque si no lo vais a ver bien. Y recomiendan valorar la distensibilidad de la unión esofagogástrica aquí, con el balón inflado a 60 mililitros, tomar 3 medidas y hacer la media. Mientras que recomiendan valorar el diámetro de esa unión esofagogástrica con un inflado del balón a 70 mililitros, que es el máximo que lo hinchamos. Para valorar esa actividad peristáltica, recomiendan irlo mirando con el balón hinchado entre 50 y 70, pero como veis, a medida que vamos hinchando el balón, se va disminuyendo esa actividad, entonces siempre más cerca con el inflado del balón a 50. Así, lo que nos hablan en este consenso es que para valorar la distensibilidad de la unión esofagogástrica se considerará normal cuando el índice de distensibilidad esté por encima de 2 milímetros cuadrados por milímetro de mercurio y el diámetro sea mayor de 16 milímetros. Y se considerará alterado cuando el índice de distensibilidad esté por debajo de 2 y el diámetro por debajo de 12 milímetros, dejando en el medio una zona gris. Sin embargo, igual esto hay que darle una vuelta porque pensad que el índice de distensibilidad de 1,9 es alterado y de 2,1 es normal. Habrá que pensar cómo seguimos viendo esta distensibilidad de la unión. Y además, aunque no es el objetivo de la charla, pues son diferentes patrones que nos podemos encontrar valorando esa actividad peristáltica secundaria. Valoraremos un patrón normal, como es que veréis aquí, de contracciones anterógradas repetitivas, una ausencia de peristalsis, como arriba del todo a la izquierda, y estos 2 patrones espásticos. Así, lo que nos habla en este consenso es que uniendo la valoración que hacemos de la unión esofagogástrica y la actividad peristáltica, pues puede apoyar el diagnóstico de diferentes trastornos motores. En nuestro caso, que estamos hablando de acalasia, hablaremos de una distensibilidad reducida y siempre que veamos pues, un componente espástico en el cuerpo esofágico, podemos pensar en una acalasia tipo 3, o si vemos una ausencia de peristalsis, pues igual una acalasia tipo 1. Y yo me pregunto, Carlos, el endoflip, que es una prueba que se hace con el paciente dormido, sedado, que no tiene que colaborar, igual en niños, ¿podría tener alguna aplicación? Efectivamente, podría ser una prueba bastante prometedora por las grandes dificultades que nosotros nos encontramos, como hablaba previamente, para poder realizar, dependiendo de la edad, un estudio de manometría en condiciones y su interpretación correspondiente. Actualmente es una prueba que se está realizando poco en pediatría, pero ya en los últimos años en algunos centros de referencia han empezado a utilizar y hay series publicadas. Las 2 indicaciones principales en general o la utilidad que al día de hoy le están encontrando es aquel paciente, obviamente, que no se le puede realizar una manometría por falta de colaboración. Podría ser un estudio prometedor que nos permitiría completar el diagnóstico del paciente y, por lo tanto, ofrecerle un tratamiento precoz, porque ya sabemos que se realiza bajo sedazón, bajo el mismo proceso endoscópico. Y ya últimamente también ya hay series publicadas en el cual lo están utilizando durante procedimientos intraoperatorios, tanto durante la miotomía de Heller y durante el POE. Hay un grupo de Atlanta en el cual ellos lo utilizan para, obviamente, valorar la distancia para definir el punto de la miotomía y que le ha permitido hacer una miotomía más corta, pero también lo están utilizando para valorar si realmente necesita una cirugía antirreflujo asociada o no. En aquellos pacientes, según el índice de sensibilidad, valoran si ha de realizar una cirugía, con la tendencia que cada vez más ellos están haciendo miotomía de Heller sin cirugía antirreflujo. Y también hay un grupo que lo está utilizando con el mismo objetivo, en este caso, para valorar el punto final de la miotomía en pacientes que realizan POE. Serían, como al día de hoy, los puntos relevantes con este estudio emergente. Realmente aquí en España, según las últimas actualizaciones que nosotros vamos haciendo con Andrés como grupo de motilidad, creo que no se está realizando en ningún sitio endoflip por centros pediátricos. Si hay alguno realizado, probablemente serán por ustedes los de adultos, en el cual han adaptado para realizarlos a nivel pediátrico. Y en cuanto al tratamiento, me gustaría, Ana, que nos dijera cuál es el abordaje que ustedes en adultos suelen realizar, para luego yo te contaré un poquito lo que nosotros intentamos adaptar a nivel pediátrico.
Bueno, pues como es por todos conocidos, el tratamiento de la acalasia no es un tratamiento curativo, es un tratamiento paliativo donde buscamos la mejora sintomática, mejorar el vaciamiento esofágico y tratar de evitar esas dilataciones esofágicas que a veces nos encontramos. Estos son los tres grandes bloques, aunque tenemos que tener en cuenta que el tratamiento farmacológico a día de hoy no se considera en absoluto un tratamiento definitivo. Lo usaremos para tratar síntomas de los pacientes, como puede ser el dolor retroesternal, con mayor o menor éxito. En cuanto al tratamiento endoscópico, tenemos la inyección de toxina botulínica. Es un tratamiento muy eficaz, bastante seguro. Consiste en la inyección de la toxina en los 4 cuadrantes de la unión esofagogástrica. Sin embargo, los efectos son a corto plazo, en torno a unos 6 meses. Entonces, voy a pasar a hablaros de tratamientos definitivos. Empezando por la endoscopia, tenemos la dilatación neumática con balones de Rigiflex. Se realiza bajo sedación y fluoroscopia. Tenemos 3 tamaños de balón, de 30, 35 y 40 milímetros, y aunque muchas veces con una única dilatación el paciente mejora, lo que se ha visto que mejora el éxito terapéutico y lo iguala a otras técnicas como el POEM y la miotomía es la dilatación progresiva, no en el mismo acto, sino dilatar primero con el de 30, esperar una semana, sino mejor con el de 35 y luego el de 40, llegando pues a una mejoría sintomática hasta en el 90% de los pacientes. Como veis, el riesgo de perforación es bajo y el reflujo que queda tras una dilatación se sitúa entre el 15 y 35%. Si bien es cierto que la dilatación, frente a las otras técnicas, sobre todo en hombres menores de 35 años y con acalasia tipo 3, pues los resultados son inferiores a los obtenidos con el POEM y la miotomía. Y si hablamos de dilatación, creo que tenemos que empezar a hablar del ESOFLIP. El ESOFLIP es un catéter con un balón de dilatación, que el que usaremos en acalasia será el de 30 milímetros y que, aunque es verdad que no tiene medida de presión ni de distensibilidad, lo que sí que tiene es la medida en tiempo real del diámetro. Este es un ejemplo de ESOFLIP que hemos realizado en nuestro centro, y aquí en esta columna veis el diámetro, en amarillo el de la unión esofagogástrica, y cómo quedaría una dilatación con ESOFLIP alcanzando un diámetro mayor de 16 milímetros. Lo que tiene bueno frente al Rigiflex es que podemos parar en los milímetros que queramos. No hace falta llegar a 30, se puede parar a 25, a 28, cuando nosotros hayamos alcanzado el diámetro que consideramos adecuado, porque ese diámetro lo vamos a ver en todo momento, antes de la dilatación, durante la dilatación y al final de la dilatación. Además, habitualmente la dilatación se hace con el endoscopio, mirando lo que estamos dilatando para valorar cuándo aparece un desgarro y decidir si seguimos dilatando o no. La otra parte buena es que no utiliza fluoroscopia y una ausencia de radiación. Hay pocos estudios publicados con periodos de seguimientos cortos, menores de 6 meses, siempre valorando el éxito en función de la escala de Edgar, pero parece un procedimiento seguro. En la última revisión sistemática solo hubo 3 perforaciones en 222 pacientes y con un éxito clínico que ronda el 70%. La otra técnica definitiva endoscópica, por todos conocidos, es el POEM, esa miotomía endoscópica peroral, la creación del túnel submucoso con el objetivo de realizar una miotomía en las fibras musculares, tanto en la vertiente esofágica como gástrica, ya sea la capa circular o un full thickness. Se ha visto que ahora realizar un POEM a medida, guiado por EndoFlip, también puede favorecer el éxito terapéutico. Aquí os traigo un EndoFlip realizado en un paciente con acalasia tipo 2, junto antes de realizar el POEM, es el EndoFlip 1.0. Veis una disminución de la extensibilidad del 1,2 y un diámetro también disminuido de 8 milímetros. Tras realizar un POEM, realizamos el EndoFlip durante el mismo procedimiento del POEM antes de cerrarlo y vemos esa mejoría en la distensibilidad y en el diámetro. Y es que con el POEM se obtiene una mejoría sintomática en más del 90% de los pacientes y lo que sí que se ha visto es que es superior a la miotomía de Heller en acalasia tipo 3, gracias sobre todo a esa miotomía que podemos dirigir bien con manometría o intra-POEM con el EndoFlip. En cuanto a efectos adversos graves, y no hablo de neumoperitoneo, que casi se considera un efecto secundario, pues se sitúan en torno al 1-2%. Y tenemos el tema del reflujo en el POEM, pues es superior al de la dilatación. Esto ha sido un estudio, es un tema de múltiples estudios, comparativos. Aquí os traigo una tabla de una revisión publicada el año pasado en el World Journal Gastroenterology, que podéis ver la diferencia de ese reflujo en función de si usamos cuestionarios clínicos, piachimetrías o gastroscopia, pero que se sitúa entre un 20 y un 50%.
En cuanto al tratamiento quirúrgico, está la archiconocida miotomía de Heller, que asocia una funduplicatura parcial tipo DOR o TUPET con un resultado clínico similar al de las dilataciones seriadas y al del POEN, menos en acalasia tipo 3, como digo, que es un poco inferior. Aquí la tasa de reflujo la sitúan entre un 10 y un 20%. Y el último tratamiento quirúrgico, pues la esofagectomía, que se deja para acalasias terminales, digamos cuando ya no nos queda más remedio, dada su alta morbimortalidad. En esta guía americana del año 2020 lo que recomiendan es que la acalasia tipo 1 y 2 se utilice cualquiera de estas 3 técnicas definitivas que veis, eligiendo en función de las características y preferencias del paciente o de la experiencia del centro. Mientras que para acalasia tipo 3 recomiendan el POEM y si no una miotomía, dejando la inyección de toxina botulínica para pacientes que no sean candidatos a técnicas definitivas. Y Carlos, ¿cómo lo hacéis en pediatría? Bueno, nosotros en niños, este es más o menos también nuestro algoritmo que podríamos representar de forma general. Las 3 cuestiones que había hablado previamente, al día de hoy se consideran como tratamiento primario, tanto la miotomía, el POEN, como la dilatación neumática. Es cierto que hemos tenido también vertientes en cuanto al tiempo. Hace 5 años, 10 años, predominaba más la miotomía y se hacía más dilataciones. Al día de hoy se intenta hacer menos dilataciones, ser más miotomía y, como veremos más adelante, la tendencia un poco a empezar a ser POEN. En cuanto a la dilatación, como les decía previamente, era uno de los tratamientos estándar hace algunos años que se llegaba a reportar hasta una eficacia de un 90%. ¿Qué pasa? Que también esa eficacia era valorable a corto plazo y cuando el paciente ya llevaba un seguimiento prolongado se miraban la necesidad de hacer múltiples dilataciones y la alta tasa de recurrencia, especialmente en niños menores de 10 años, que al final un porcentaje muy significativo terminaba en miotomía de Heller. Dentro de la práctica, más o menos, no hay una directriz con qué dilatar, pero más o menos de acuerdo a la edad, alrededor de los 5 o 6 años, 20 kilos, se intenta hacer con balón de hidrostático, el habitual que utilizamos para dilataciones pépticas, y el paciente mayor de 6 años, mayor de 20 kilos, cuando se valora hacer ya con el balón estándar, el Rigid Flex. En general, las complicaciones son menores del 1 al 2% de forma global, pero como les decía, cada vez se intenta hacer menos dilataciones, a menos de que se considere imprescindible en el momento como tratamiento puente sintomático o no hay alguna otra alternativa en relación a las otras 2 opciones. En cuanto a la miotomía de Heller, es el tratamiento, por decir, estándar, sigue siendo la primera opción a nivel pediátrico. La alta tasa de eficacia puede llegar hasta el 85% con baja tasa de recurrencias. Si comparamos ahora con la opción emergente, el POEN, por lo menos a nivel nosotros de pediatría, se ha visto que tiene menos tasa de reflujo, obviamente por la asociación casi frecuente de una cirugía antirreflujo parcial en este caso. Complicaciones más o menos del 9% que suelen ser en torno a perforaciones esofágicas. Los estudios estándar, la comparación en relación a la miotomía y la dilatación, la mayoría de los estudios hablan de la eficacia mayor en relación al Heller con las dilataciones, principalmente de mantenerlo durante el tiempo por las altas tasas de recurrencia que hablábamos con las dilataciones. Las complicaciones suelen ser similares entre ambos grupos, de ahí que al día de hoy se siga considerando como la primera opción de tratamiento en nuestros pacientes con acalasia. En cuanto al POEN, como comentabas, es un tratamiento emergente en pediatría. En adultos prácticamente ya está establecido, está más que probada su eficacia y de ahí que cada vez más en los últimos años hay centros que empiezan a hacer POEN en pediatría. Dentro de los estudios ya publicados se habla de en torno a un 3,2% de complicaciones encontradas. En este estudio, por ejemplo, que fue reciente en este año, se hizo una revisión grande de niños y adultos, se incluyeron 50 niños, se vio, si comparamos a lo de adultos, que la tasa o el tiempo de procedimiento era menor al que se necesitaba para el procedimiento en adulto.
había una igual de eficacia en ambos grupos y lo que se observó una menor tasa de reflujo en comparación con adultos, con una diferencia aproximadamente de un 50%, casi 26% en adultos, 11% en pediatría. Al menos los reportes que están ahora, la experiencia que se tiene en POEN, se considera que parece ser una opción eficaz y segura. Obviamente se necesitan seguimientos con más tiempos a largo plazo para ver si esa eficacia y esa seguridad se mantiene. Este es un resumen un poco de las comparativas y que probablemente en algunos años, viendo la tendencia en adultos, vaya a ser también la tendencia nosotros en pediatría. Que de aquí unos 5 o 10 años o un poco más, probablemente el POEM pasa a desplazar la miotomía de Heller y la dilatación neumática siempre mantenerse en un tercer plano en aquellos casos en el cual no se pueda realizar estos dos procedimientos previos. En cuanto al seguimiento, ¿cómo seguimos nosotros nuestros pacientes? En general, intentamos hacer un abordaje multidisciplinar, obviamente, donde la referencia principal seamos nosotros la parte digestiva en conjunto con los compañeros de cirugía, pero intentamos siempre de involucrar a estas especialidades. El soporte nutricional, como saben, somos pediatras, manejamos niños, es muy importante para nosotros y para nuestros pacientes. Entonces, siempre intentamos hacer el seguimiento multidisciplinario con dietistas, nutricionistas. Hacemos mucho uso de logopedas especialistas en la deglución por la sintomatología residual que muchas veces quedan después de estos pacientes, especialmente con los alimentos sólidos. Y de forma colateral, también el manejo integral con psicología y neumología. ¿Qué monitorizamos? La recurrencia de los síntomas. En general, la recurrencia de los síntomas suele ser bastante baja, creemos nosotros, alrededor de un 10 a 12%, lo que sí nos da la sensación que hay muchos síntomas residuales que muchas veces también están influenciados por la cronicidad de la enfermedad y la influencia que ha tenido en su calidad de vida. Hacemos el monitoreo del estado nutricional, como lo mencionaba previamente, y en cuanto a estudios complementarios, básicamente intentamos hacer un esofograma posterior a la cirugía, de ahí hacemos un control entre los 6 y los 12 meses posterior a la misma, y de ahí según la presentación clínica que vayan notando. Intentamos hacer un control endoscópico antes de la transición a adultos. ¿Cuál es la evolución de nuestros pacientes? ¿Qué es lo que se viene observando? En realidad, la calidad es bastante buena, principalmente en lo que es el funcionamiento físico y el funcionamiento social, pero sí hay un porcentaje de pacientes que pueden tener una repercusión en su calidad de vida porque siguen presentando estos síntomas residuales, que probablemente sea por la experiencia previa al tratamiento, la implicación que ha tenido en su calidad de vida y que queda como sintomatología residual, al menos lo que venimos viendo después de estudiarlo a través de pruebas complementarias, de ahí donde nosotros intentamos hacer un abordaje multidisciplinario y es donde tiramos un poquito más de la parte psicológica y de la parte de logopedia en la deglución. Por ejemplo, hemos tenido un paciente adolescente de 15 años que previo al tratamiento llegaba a ingerir hasta 3-4 litros de agua para intentar compensar. Se hizo la miotomía de Heller, se hicieron los estudios complementarios, en general no había ninguna complicación. El paciente tardó hasta 1 año con esta misma característica. Hicimos un abordaje conjunto con psicología y al final poco a poco ha ido mejorando sin aparecer ninguna otra sintomatología. En sí, es cierto, como comentábamos y veníamos hablando, nosotros hacemos un seguimiento a un determinado tiempo. No sabemos qué pasa y es una de las cosas que tendríamos que mejorar una vez que pasan adultos. Y ahí es donde me gustaría, Ana, que me explicaras más o menos cuál es el seguimiento que ustedes tienen con los pacientes a largo plazo. Bueno, pues en adultos no tenemos un seguimiento protocolizado. Esto es un poco lo que hacemos nosotros en nuestra unidad durante el primer año y sobre todo tras cualquiera de los tratamientos tenemos que hacer una serie de pruebas junto con una revisión clínica para descartar que el paciente se haya quedado con reflujo y luego también para valorar cómo ha quedado. Usamos manometrías, pHimetrías, tránsitos y cada vez más estamos usando el endoflip en estas revisiones. Sin embargo, si es importante seguir a un paciente que hemos diagnosticado de acalasia con 60 años, imaginaros a un niño que le hemos diagnosticado con 7, que le quedan 70 u 80 años de vida por delante. Así,
¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Pues bueno, la mayoría de estudios se basan en valorar esa mejoría sintomática según la escala de Edgar, que fue desarrollada en el año 1992 y que es un score en menor de 3 se correlaciona con que el tratamiento ha sido exitoso o una disminución del score de Edgar en un 50%. Sin embargo, hay estudios, como este año 2018, que cuestionan esa validez y fiabilidad de la escala dada su antigüedad, mientras que otros publicados como este en el año 2021 pues hablan de que sí que es totalmente fiable. Pero ya sabéis que los pacientes se acostumbran, entonces a veces minimizan los síntomas. ¿Tenemos alguna prueba objetiva? Bueno, pues hay. El tránsito esofagogástrico minutado se considera que tiene una adecuada concordancia, que haya un adecuado vaciamiento midiendo la columna de vario al minuto o a los 5 minutos. Incluso en últimos estudios ya no solo miden la altura, sino que miden el área residual que queda en ese esófago. Un adecuado vaciamiento se relaciona con una mejoría clínica. Incluso en la guía americana del año 2020 indican pues, que el esofagograma minutado puede ser una de las principales pruebas para el seguimiento de nuestros pacientes. En cuanto a manometría, en el año 1992 también, que parece que fue un gran año para la calasia, en este estudio, en donde trataron a pacientes con dilataciones neumáticas, ven que una presión de reposo del esfínter esofágico inferior por encima de 10 se correlaciona con el éxito terapéutico medido otra vez en función de la escala de Edgar. ¿Y qué tenemos con manometría de alta resolución? El IRP. Y es que aquí estamos solos. Chicago no vale para pacientes tratados de acalasia. Aquí ya tenemos que ejercer de médicos con todas las pruebas que tenemos disponible y pensando bien qué hacemos. Aunque hay múltiples estudios tratando de encontrar el parámetro con manometría de alta resolución que prediga el éxito de estas técnicas, los resultados son muy controvertidos. Os traigo este realizado en 64 pacientes a los que se realizó POEM, hacían manometría pre y post-POEM y solo vieron que el éxito del POEM estaba significativamente asociado con una disminución de la máxima presurización al test de sobrecarga hídrica. ¿Y el EndoFlip nos vale para el seguimiento? Pues sí, cada vez hay más estudios que relacionan que un vaciamiento anormal en el tránsito está asociado con un menor diámetro de la UEG y una menor de la distensibilidad medido mediante el EndoFlip. Y me diréis, ¿por qué? ¿Qué queremos ver en estos pacientes? Pues os traigo un ejemplo. Este es un chico de 15 años que diagnosticaron una acalasia tipo 3 después de múltiples pruebas, múltiples seguimientos. Se le realiza una miotomía de Heller-Masdorf en el año 2014 y desde entonces está asintomático. Como digo, yo le sigo en consulta, pero yo no me quedo tranquila preguntándole qué tal está y seguimos realizando pruebas durante este seguimiento. Aquí veis una manometría de este año, donde la presión de reposo en decúbito es superior a 10, el IRP es mayor de 15, esto realizado con el sistema de Medtronic. Veis cómo presuriza, no aclaran la impedanciometría. Sin embargo, yo siento a este paciente siguiendo el protocolo de Chicago y la presión de reposo baja por debajo de 10. El IRP se normaliza. ¿Veis ese cambio en la peristalsis que recupera? Estamos viendo una miotomía muy amplia, pero vemos que aclara la impedanciometría. Ante esta discordancia en decúbito y sedestación que cada vez veo con mayor frecuencia, yo hago un endoflip y vemos que efectivamente una distensibilidad de 9, un diámetro por encima de 16 y me diréis, pues ya está bien, deja a este chico. Pero no está tan bien, porque yo cuando hice el tránsito, después de los 2 años de la cirugía, empezaba a ver un pseudodivertículo esofágico que este año ya tiene un tamaño de 8 centímetros. Es lo que últimamente están hablando del blowout myotomy y es una de las múltiples causas de persistencia o recurrencia de disfagia tras un tratamiento de acalasia. Y es que a día de hoy no tenemos una prueba objetiva, tenemos que tener, en mi opinión, todas las pruebas que tengamos a nuestro alcance para valorar a estos pacientes, no quedarnos solo con que nos digan que están bien. Y para esto, aunque no es el objetivo de la charla, me gustaría que si tenéis algún ratito, os leyeseis esta revisión de expertos que intentan hacer un algoritmo de qué hacer con estos pacientes una vez tratados en función de manometría, esofagograma, endoflip. En conclusión, la sospecha clínica de acalasia es fundamental, dado el reto diagnóstico que supone, sobre todo en población pediátrica. Los métodos diagnósticos son superponibles en niños y en adultos, que los tratamientos disponibles son muy efectivos en ambas poblaciones, eligiendo entre ellos en función de las preferencias, características del paciente o la experiencia de cada centro, y que, dado el carácter paliativo de estos tratamientos, para mí es indispensable el seguimiento de los pacientes utilizando todos los recursos a nuestro alcance para ver cuándo es el momento óptimo para realizar una nueva intervención. Muchas gracias por vuestra atención.